Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En este jueves 28 de agosto del año 2024, aquí en mi refugio librero. Oye, Claudia, ¿cuándo vas a regresar la campana histórica a su lugar original? José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Hoy el video se llama ¿Qué es verdaderamente el neoliberalismo?, del que tanto se habla y del que tanto hacen referencia la izquierda mexicana en el poder, Morena, y a la que no hacen alusión la derecha, ni el PRI, ni el PAN, ni lo aceptan porque no está en su mente, porque no está en la mente de las mayorías. Mis 35 años como profesor en la Universidad de Guanajuato me prepararon, me capacitaron para dar clases. Yo digo que aprendí. Yo digo que llegué a ser un buen profesor. Desde luego la última palabra la tienen mis alumnos. Porque la función fundamental de un profesor es enseñar algo, transmitir una idea a los demás. Por eso hoy quiero transmitir la idea de lo que es verdaderamente el neoliberalismo. El martes pasado en el Temazcal con mi hermana Chayo se estaba hablando mucho de la fidelidad y que la fidelidad a uno mismo y esto y lo otro, fidelidad. Y le digo yo, se me hace que yo dudo que todo el mundo tenga clara la idea de lo que es la fidelidad. Cuando daba clases, yo les decía a los alumnos que para empezar una discusión, dice Sócrates, lo primero que hay que hacer para que sea fructífera la discusión es necesario ponernos de acuerdo en el sentido fundamental de los términos fundamentales que usaremos en la educación, en la discusión. Es que ya estaba prestando en mis clases. Recuerdo que yo daba clases de teoría de la arquitectura, por ejemplo. El primer semestre explicaba, pero me pasaba clases y clases explicando lo que es la teoría, clases y clases después para explicar qué es arquitectura. Y es una posición socrática. Si vamos a hablar del neoliberalismo, tenemos que explicar en qué consiste. Y después nos ponemos de acuerdo si estamos de acuerdo con eso o estamos en desacuerdo. Porque si no, estamos discutiendo sobre bases endebles, sobre bases inexistentes, sobre bases porosas. Probablemente estamos discutiendo de un tema cuando no existe tema en común, porque en mi cabeza yo puedo tener la idea de lo que creo que es el neoliberalismo y el de enfrente tiene su idea de lo que es el neoliberalismo y probablemente los dos lo único que tenemos es ignorancia en la cabeza. Por eso hice un video previo, ojalá ya lo hayas visto, lo que es el liberalismo económico, y le di un poco más o menos tiempo. Porque si hacía la explicación de los dos términos en un video, pues mínimo media hora para que quede más o menos claro. El neoliberalismo. Mira, aquí preparé este letrero. Míralo. ¿Qué dice el letrero? Lo estoy poniendo aquí como si fuera un partido de fútbol. El liberalismo económico versus contra o lo opuesto de lo que es el liberalismo económico. Ya en el video anterior yo te explicaba que lo principal del liberalismo económico es la postura de no intervención del Estado en la economía. Es decir, que los políticos, los gobernantes, no tengan nada que ver con la producción de naranjas o con la producción de carros, la producción de nada. El Estado, según el liberalismo económico, es para
crear las condiciones para que las cosas sucedan en armonía. Sí, sí, cuando hay algo desarmónico, pues interviene el Estado. No sé, cuando alguien está engañando, cuando alguien está dando a un precio que verdaderamente es un robo, bueno, pues tendrá que intervenir el Estado. Y una de las cosas que suceden en un mercado libre es la existencia de elementos que distorsionan la libertad del mercado. Elementos como la existencia de monopolios, la existencia de oligarcas, monopolios, que una actividad económica solamente la realice una persona, una empresa o un grupo. Y los oligarcas son los dueños de la riqueza, los concentradores de la riqueza. Esos dos elementos tiene que cuidarlo el Estado para que no haya una distorsión de el equilibrio natural del mercado. Así que, ¿qué es lo que nos vendió el neoliberalismo? Que había que sacar al Estado de la economía. Pues sí, el gran ejemplo es Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, por supuesto Miguel de la Madrid Hurtado. ¿A qué se dedicaron? A vender las empresas del sector público, a dejar que la iniciativa privada estuviera en toda la economía. Por supuesto que hay que echarle un vistazo a la historia del país, hay que echarle un vistazo a su constitución política donde se establecen los grandes rubros, los grandes lineamientos de la economía. Mira, en el caso de México, vivimos a raíz del neoliberalismo, vivimos en un mercado prácticamente libre, libérrimo, muy libre, donde el Estado, por impulso, apoyo, sugerencia de los neoliberales, pues, se había alejado de las actividades económicas, supuestamente. El Estado tenía algunos monopolios y que no puede abdicar de ellos, no puede deshacerse de ellos. Esos son monopolios que a fuerzas los tiene que ejercer. Por ejemplo, el monopolio de la violencia. Policía, solamente la policía del sector público, del municipio, del estado o de la federación. No puede haber policías privadas. Y eso hay que echarle un vistazo al periodo neoliberal, donde abundaron, pero por todos lados, las empresas de seguridad privada, y ahí los ves con sus carros por todos lados como si fueran policías. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en algunos momentos no lo dice así, pero tiende a ser, cuando habla de regir, de ser el elemento, el Estado que impulse ciertas actividades que son entendidas como fundamentales para la vida del país, fundamentales para la soberanía, fundamentales para, pues simplemente el buen funcionamiento de la economía. Por ejemplo, el caso de la energía. En estos momentos la energía, bueno, los neoliberales quisieron meter todo lo que fuera Pemex y Comisión Federal de Electricidad, meterlo a la iniciativa privada. En la iniciativa privada no hay interés por la soberanía nacional, por el bienestar de las mayorías. En la iniciativa privada es el lucro, es la ganancia, lo cual está bien en un libre mercado. Y por eso en el neoliberalismo surgieron una serie de organismos aparentemente independientes que iban a hacer posible que las actividades económicas en el mundo de la energía, electricidad, petróleo, iban a propiciar que no hubiera monopolios, iba a propiciar que no hubiera competencia desleal, pero pues resulta que todo fue un verdadero fiasco, una verdadera simulación. Los organismos autónomos no tenían nada de autónomos. Mira, para ponerte un ejemplo extremo, bueno, dos ejemplos extremos. El presidente de la República debe ser autónomo del sector público y del sector privado. Él no puede ser que esté
coludido o que tenga una empresa o que le dé el trabajo en una empresa, pues, le quita la neutralidad. ¿Cómo es posible que Ernesto Zedillo Ponce de León se haya ido a trabajar a Estados Unidos con una de las empresas que le compraron a México los ferrocarriles? Le dieron trabajo después. Pues si no es soborno, no sé qué será. Felipe Calderón Hinojosa, trabajando para Iberdrola o no sé qué empresa española, son el ejemplo de cómo los supuestos entes autónomos fueron un verdadero simulacro. Porque mira, el neoliberalismo económico es contrario al liberalismo económico porque el Estado es cooptado por los oligarcas, por los dueños del dinero, por los concentradores de la riqueza. El Estado era prácticamente de ellos, o al revés. El mercado es el dueño de los políticos. ¿Cómo te puedes explicar que un expresidente de México esté trabajando para una empresa que fue, pues, vamos a suponer que no beneficiada, pero que tuvo una actividad económica importantísima con el gobierno mexicano mientras él era presidente de la República, Zedillo y Felipe Calderón? Allí hay gato encerrado. Que no me salgan con que ahora son los defensores e impulsores de la libertad, del mercado libre. No, 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 no. El neoliberalismo económico, recuerda, es la etapa donde el Estado es cooptado por las oligarquías. Y mira, el Estado al servicio de los oligarcas y al servicio de los monopolios. Dime por qué en el periodo neoliberal en México, ¿por qué solamente Televisa y Televisión Azteca? El duopolio de la televisión, el gran ejemplo. Y así como esos, hay algunos ejemplos terribles, terribles. Empezamos a echarle un vistazo a las industrias en México y te vas a dar cuenta que hay unos grupos poderosísimos y que gracias a que ellos tenían cooptados los supuestos entes autónomos, pues hicieron y deshicieron con el supuesto libre mercado lo que quisieron, lo manipularon. Y bueno, los efectos del neoliberalismo, pues es impresionante. El Estado, el Estado es el encargado de, ¿qué te diré? Pues de manera sencilla es el encargado a través del gobierno, a través de sus tres poderes en México, de propiciar que la vida se dé en armonía, que la economía se dé en condiciones, pues, si no benéficas, mínimo de no perjuicio para la sociedad. Y vamos a minorar los extremos. Si hay poquitos ricos, muy, muy, muy ricos que concentran la riqueza y hay muchos, muchos, muchos mexicanos en la pobreza extrema, bueno, pues se trata de que cada vez haya menos ricos y menos pobres, muy pobres. Acercar los extremos. Esa es la función del Estado. El neoliberalismo provocó pobreza, provocó mayor ensanchamiento de las distancias entre los extremos. Cada vez hubo más pobres en México y un grupo de oligarcas nuevos. Entre ellos, bueno, pues mi amigo Ricardo Salinas Pliego es el gran ejemplo del periodo neoliberal. Y hay otros, no sé, el periodo neoliberal, te encontrabas con casos que mueven a risa porque son verdaderamente absurdos. Desde luego, debe ser una risa dolorosa porque los que salimos perdiendo fuimos los mexicanos en general, porque se aprovecharon de nuestros impuestos. Mira, ¿cómo se llama el que compró Altos Hornos de México, por allá en Coahuila, en Monclova? Ancira, algo que así se apellida. Prácticamente le regalaron Altos Hornos de México, el Estado, en el periodo neoliberal.
Y al paso de los años, después de una mala administración, una mala gestión administrativa de esta empresa, que prácticamente la convirtió en chatarra, pero le sacó todo el jugo habido y por haber, se la volvió a vender al Estado mexicano en el periodo neoliberal. Al extremo que se llegó, pero a demostrar públicamente que se la había vendido otra vez la empresa que había sido de el Estado mexicano. El empresario se la vendió a un precio inflado, $400 millones de más. Y él lo aceptó públicamente. Ya no sé si lo regresó porque andaba por allá huido en Europa, no sé dónde, y quiso, dijo que sí, que le iba a regresar los $400 millones que había ganado en la venta de la empresa. $400 millones. Son algo así como 8,000 millones de pesos. ¿Qué serían para ti que me estás viendo 8,000 millones de pesos? Para mí sería la locura. No alcanzo a entender yo qué haría con 8,000 millones. Si yo tuviera 8 millones, no, hombre, me la pasaría viajando por el mundo con 8 insignificantes millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaba la Auditoría Superior de la Federación? ¿Dónde estaban los organismos que regulaban esto y esto otro? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? El neoliberalismo fue la abdicación del Estado al servicio de la oligarquía y de los monopolios. Y hay mucho más que decir. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Claudia, regresa la campana histórica a su lugar original. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. No es fácil explicar en unos cuantos minutos un fenómeno tan complejo y tan hiriente para la historia del pueblo mexicano.